No esperaba que la cena de Navidad terminara conmigo tirada en el piso. Un segundo estaba jalando una silla y al siguiente la mano de mi padrastro estaba sobre mi hombro, empujándome con tanta fuerza que me sacó el aire. Me miró desde arriba con odio y dijo: «Ese lugar es de mi hija de sangre. Lárgate». El cuarto se quedó congelado. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Me levanté despacio, con sabor a metal en la boca y sintiendo cómo el calor subía por el pecho. Lo que él no sabía era que, antes de que terminara la noche, me encargaría de que este momento cambiara su vida para siempre. Ojalá pudiera decirte que ese momento en la mesa de Navidad salió de la nada, que mi padrastro perdió la paciencia por primera vez y que todos estaban tan sorprendidos como yo. Pero la verdad es que las familias no se rompen en una sola noche. Se agrietan de formas pequeñas y silenciosas, mucho antes de que alguien escuche el sonido. Vivo con él desde que tenía 13 años. Mi mamá se casó con él después de un año de noviazgo relámpago, diciendo que era su oportunidad de empezar de cero. Para ella, probablemente lo fue. Para mí, significó aprender a hacerme chiquita en la misma casa que se suponía debía hacerme sentir segura. Él nunca gritaba, nunca decía groserías, no lo necesitaba. Su silencio era lo bastante filoso. Una ceja levantada aquí, una sonrisa apretada allá, un comentario sobre la familia de verdad, soltado justo cuando sabía que iba a doler. Mamá siempre lo minimizaba. Está haciendo su mejor esfuerzo. Eres demasiado sensible. Le buscas demasiadas vueltas a todo. Escuché esas frases tantas veces que se volvieron ruido de fondo, como el zumbido del calentador viejo en mi cuarto de la infancia. Para cuando llegué a mis 20, había perfeccionado el arte de ocupar el menor espacio posible. Las fiestas eran lo peor. Toda la casa decorada como revista, pero cada cuarto se sentía más frío que el invierno de afuera. Su hija Emily tenía todos los reflectores. Ella no hacía nada malo. Solo existía en la luz que él le ponía encima. Y yo no. Aún así, seguía regresando. No por él, sino por mi mamá. Porque una parte de mí creía que, si me esforzaba lo suficiente, si aguantaba el tiempo suficiente, quizá por fin me vería a mí en lugar de la versión que él le pintaba. Esa Navidad se suponía que sería sencilla. Cena, regalos, sonrisas forzadas. Incluso había ensayado respuestas educadas en el coche, camino a la casa, solo para no darle nada que él pudiera torcer y convertir en mala actitud. Pero la tensión se sintió desde el momento en que crucé la puerta. Apenas me miró. Mi mamá me pasó un plato sin verme a los ojos. Emily ya estaba sentada en la cabecera de la mesa, en el lugar que yo había ocupado cada año desde la secundaria. Debí reconocer la trampa. Cuando me empujó, no solo me tiró físicamente, derrumbó la última ilusión a la que me aferraba, que quedarme callada me iba a proteger. Mientras me incorporaba, sacudiendo las agujas de pino de mi suéter, un solo pensamiento se me asentó en el pecho como hielo. Basta. El cuarto se quedó en silencio después de que me empujó, pero no era un silencio que protegiera. Era el tipo de silencio que la gente usa cuando está esperando ver cuánta humillación estás dispuesta a tragarte antes de que te atrevas a incomodarlos. Mi mamá soltó un suspiro ahogado, pero no como lo hace una madre cuando su hija se lastima. Fue la inhalación brusca de alguien avergonzado, porque el momento no se estaba quedando escondido debajo del tapete, donde ella prefería tenerlo. Estiró la mano hacia una servilleta, como si pudiera borrar lo que acababa de pasar con una pasada de tela. «Ava, mi amor, siéntate en otro lado», susurró, con los ojos saltando entre él y yo, como si yo hubiera empezado todo esto. Emily miraba su plato, fingiendo acomodarse la pulsera. No era cruel, solo estaba demasiado acostumbrada a ser la niña que sí valía la pena defender. Me levanté, con las palmas ardiendo por el golpe contra el piso de madera. Mi padrastro ni siquiera se inmutó. Se quedó de pie sobre mí, con los hombros cuadrados, todavía agarrando con fuerza el respaldo de la silla que me había arrebatado, y su voz cortó la tensión. «Ya dije lo que dije», repitió. «Ese lugar es de mi hija de sangre». De sangre. Esa palabra quemó más que la caída. Me acomodé el suéter, obligando a mi voz a mantenerse firme. «Pudiste haberme pedido que me moviera». Él sonrió de lado, una curva pequeña y satisfecha en los labios.
Nunca entiendes nada, a menos que alguien te lo deje bien claro. Ahí estaba la verdad. Él nunca se molestó en ocultarla. No quería corregirme, quería humillarme. Mi mamá se apresuró a intervenir con una risa temblorosa. No arruinemos la Navidad, Ava. Hay una silla junto a la ventana. La silla junto a la ventana. Lejos de la mesa, lejos de la conversación, lejos de ser parte de esta familia. Sentía el pulso retumbarme en los oídos. Durante años me convencí de que aguantar momentos como ese era más fácil que enfrentarlos, que mantener la paz era lo mismo que mantener a la familia unida. Pero al mirar la mesa, mirándolo a él, a mi mamá, a la complicidad silenciosa de cada persona ahí, sentí que algo se movía dentro de mí. No era rabia, ni siquiera dolor, era claridad. Fui a la cocina, en lugar de irme a la silla junto a la ventana. Me temblaban las manos mientras tomaba mi abrigo. Mi mamá fue detrás de mí, susurrando: «No hagas un drama». Me giré hacia ella, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Él me empujó delante de ti y te preocupa que haga un drama». Parpadeó, se quedó sin palabras. Detrás de ella, aún podía escuchar cómo él se reía en voz baja con Emily, como si nada hubiera pasado, como si yo no fuera nada. Ese fue el momento, el segundo exacto en que sentí la ruptura. Un chasquido limpio por dentro. No grité, no lloré, solo dije: «¿Te vas a arrepentir de esto?», lo bastante bajo para que solo mi mamá me escuchara. No lo estaba amenazando a él. Por fin me estaba eligiendo a mí. Manejé de regreso a mi casa esa noche con ambas manos apretadas sobre el volante, las luces de Navidad difuminándose en el parabrisas como acuarela corrida. No estaba llorando. Pensé que lo haría, pero ya no quedaba nada por derramar. Solo un silencio firme y enfocado, como si mi mente por fin hubiera dejado de negociar con un dolor al que se había acostumbrado. Mi teléfono vibró una vez, luego otra, luego sin parar. Mamá. Mamá otra vez, luego Emily, luego mamá. No contesté. Que se quedaran en el mismo silencio que me exigieron a mí todos esos años. Al llegar a casa, la casa estaba casi a oscuras, salvo por la luz sobre la tarja de la cocina. Colgué mi abrigo y me quedé ahí parada un buen rato, con los dedos apoyados en la barra, repitiendo el empujón en mi cabeza, el golpe del piso contra mis manos, el susurro de mi madre: «No hagas un drama». La voz de él resonando detrás de ella como un portón de hierro, cerrándose de golpe. «Hija, de verdad». Esas palabras se me pegaron a la piel como escarcha. Puse agua a hervir para un té, solo para tener algo caliente entre las manos. El vapor subía suave, como un fantasma, mientras otro tipo de determinación se asentaba en mi pecho. Él quería recordarme mi lugar. Quería hacerme tan pequeña que desapareciera del encuadre de su foto perfecta de fiestas. Perfecto. Iba a desaparecer, pero no como él se imaginaba. Abrí la laptop, no para desahogarme, no para mandar un mensaje furioso. Abrí documentos viejos, pagos, recibos, contratos. Cada papel que mi mamá me había pedido que le ayudara a ordenar a lo largo de los años. A él siempre le gustó fingir que era la cabeza de la casa. Pero la mitad de las responsabilidades que mantenían esa casa en pie tenían mis huellas encima. Yo simplemente nunca las señalé. No estaba buscando destruirlo. Ese no era mi objetivo. Quería algo mucho más preciso. Consecuencias. Revisé todo con una calma desapegada que nunca antes había sentido. Las reparaciones del sistema de calefacción que puso a nombre de mi mamá y nunca pagó. Las tarjetas de crédito que él usaba y que ella cubría sin chistar. El mantenimiento de la casa que ignoró, aunque insistía en que él se encargaba de todo. Los patrones se revelan cuando por fin dejas de disculparte por notar lo que ves. Para cuando el reloj marcó la medianoche, ya había delineado exactamente lo que necesitaba sacar a la luz. No para castigarlo, sino para proteger a la persona que lo seguía eligiendo a él, por encima de mí, sin entender lo que estaba arriesgando. Cerré la laptop y solté el aire despacio. A la mañana siguiente, su mundo se iba a sacudir, no porque yo rompiera nada, sino porque por fin le iba a poner un espejo enfrente de todo lo que llevaba años esquivando, y no lo vería venir. Se despertó al amanecer. Lo sé porque la primera llamada entró a las 6:12 de la mañana. No contesté. Estaba de pie en mi cocina,
sirviendo cereal en un plato, la luz de la mañana entrando sobre el piso de azulejo, como si nada extraordinario estuviera pasando. Mi teléfono seguía vibrando sobre la madera. Su nombre, luego el de mi mamá, luego el de él otra vez. Para cuando me senté a desayunar, ya tenía 9 llamadas perdidas. Para cuando terminé de comer, ya eran 17. Para cuando me até las agujetas para salir de casa, el número había crecido a 26. No revisé ni un solo buzón de voz. En lugar de eso, manejé hacia un pequeño despacho jurídico en la zona norte de la ciudad, un lugar al que había ido solo una vez años atrás, cuando ayudé a mi mamá a resolver un problema menor con su seguro. El abogado me recordó de inmediato. Tenía ojos amables y una voz como grava, suavizada por el tiempo. ¿Qué te trae por acá hoy, Ava? Deslicé una carpeta sobre su escritorio. Necesito ayuda para asegurarme de que mi mamá entienda a qué está atada económicamente y a qué no. Él abrió la carpeta, hojeando los documentos que había organizado durante la noche. Estados de cuenta que ella cubrió, reparaciones que pagó, mantenimiento que él ignoró, mientras insistía en que todo era su responsabilidad. Nada ilegal, nada dramático, solo una larga y constante huella de una mujer cargando un peso que un hombre fingía cargar. El abogado soltó el aire despacio. «Esto es bastante. ¿Tu mamá sabe algo de esto?» «No», dije, porque él nunca le dejó ver el cuadro completo, y ella nunca lo pidió. Él asintió pensativo. «¿Y qué es lo que quieres hacer?» «Quiero que sepa la verdad. Quiero que entienda qué ha estado protegiendo a costa mía». Golpeó el bolígrafo 2 veces contra la carpeta. «Podemos pedir una reunión, terreno neutral, presentar la información con calma, nada confrontativo». «La confrontación ya pasó anoche», dije en voz baja. ¿Esto es claridad?» Volvió a asentir. «¿No estás tratando de destruirlo?» «No», dije. «Solo la versión de él que ella cree conocer». Agendamos la reunión para esa misma tarde. Cuando salí del despacho, el aire frío me golpeó la cara como un bautizo. Mi teléfono vibró otra vez, esta vez con un número que no reconocí. Dejé que sonara. Cuando apareció el icono de buzón de voz, presioné reproducir. Era mi mamá. «Ava, por favor, márcame. Él está molesto. Dice que estás tratando de causar problemas. No sé qué pasó anoche, pero tenemos que hablar». Lo borré. No por coraje, sino por cansancio. Ella todavía no entendía que lo que pasó anoche no fue un inicio. Fue la culminación. Para mediodía, las llamadas perdidas ya iban en 33. Pasé el resto de la mañana en una cafetería pequeña, frente al despacho del abogado, calentando las manos alrededor de una taza de café, viendo cómo la escarcha se derretía en los vidrios. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando el siguiente golpe. Me estaba preparando para la verdad. A las 2 de la tarde, mi mamá llegó al despacho del abogado sola. Se veía cansada, con la bufanda un poco chueca y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado por horas. Caminó hacia mí con cautela, como si pudiera desaparecer si se acercaba demasiado rápido. «Ava», susurró, «¿por qué estamos aquí?» Señalé la sala de juntas. «Lo vas a entender en un momento». Cuando el abogado desplegó los documentos sobre la mesa brillante, ella los miró con esa clase de confusión que se va convirtiendo poco a poco en miedo. Los dedos le temblaban, mientras seguía con la mirada las fechas y las cantidades que había olvidado por completo. «¿Por qué? ¿Por qué puso esto a mi nombre?», preguntó. El abogado respondió con suavidad. «Legalmente, él no calificaba. Tu historial crediticio fue el que respaldó estas obligaciones. Has sido responsable de la mayoría de los gastos de la casa». Mamá parpadeó rápido. «Pero él me decía que se encargaba de todo». Yo no dije ni una palabra. No hacía falta. El abogado continuó. «Aquí no hay nada ilegal, pero sí se ve un patrón largo de dependencia económica que te ha dejado vulnerable sin que te dieras cuenta». Mamá se recargó en la silla, cubriéndose la boca con la mano. No tenía idea. Ese fue el momento, justo ahí, cuando la historia a la que se había aferrado todos esos años, por fin se resquebrajó. Lo vi en sus ojos, la lealtad que había defendido, el tono que usaba para silenciarme, las excusas que recitaba en automático. Todo chocó de frente con la realidad que tenía delante. Y entonces su teléfono vibró sobre la mesa. Ella se sobresaltó y volteó la pantalla hacia arriba. 37 llamadas perdidas, todas de él. No contestó. Durante un largo instante,
El cuarto se llenó solo con el zumbido suave del calentador. Al final, me miró. «Anoche, cuando te empujó, Ava, yo... Lo siento mucho. No pensé que fuera tan grave. Creí que solo habían discutido». Negué con la cabeza. «Me aventó al piso, mamá, delante de todos. Y tú me dijiste que no hiciera un drama». Ella se encogió, como si las palabras mismas fueran cuchillos. «No supe qué hacer», susurró. «Él se enoja cuando lo confronto. Pensé que era mejor mantener las cosas tranquilas». «¿Tranquilas para quién?». Mi voz no subió de tono, pero cortó el aire como vidrio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Nunca quise que te sintieras no deseada». «Pero así me sentí», dije, «durante años. Y ayer no fue la primera vez. Solo fue la primera vez que era imposible negarlo». El abogado se disculpó y salió para dejarnos a solas. Cuando la puerta se cerró, mamá cruzó los brazos sobre el pecho, como si tratara de evitar desmoronarse. «¿Qué pasa ahora?», susurró. «Eso depende de ti», dije. «Pero lo que decidas tiene que ser con toda la información, no solo con la historia que él te cuenta». Otro zumbido. Su teléfono se encendió de nuevo. 41 llamadas perdidas. Lo puso en silencio sin contestar. Cuando salimos del despacho juntas, el sol de invierno ya se estaba metiendo, dejando una sombra larga detrás de nosotras en la banqueta. Esperaba que se fuera, que regresara con él como siempre, sostenida por la costumbre y el miedo. Pero no lo hizo. Se quedó junto a mí, respirando dentro de la bufanda, mirando sus zapatos como si estuviera recogiendo pedacitos de sí misma que no tocaba desde hacía años. Luego dijo en voz baja: «Ava, quiero ir a casa, no con él, con mis hermanas, solo por esta noche». No era triunfo, no era venganza, era el inicio de las consecuencias. Al dirigirnos al estacionamiento, mi teléfono vibró una vez más. Miré la pantalla. 47 llamadas perdidas. No sonreí, no me sentí victoriosa. Solo sentí alivio. Por fin sabía que yo ya no estaba siguiendo su guión, y que al día siguiente tendría que vivir en un mundo donde yo ya no me desmoronaba ante su voz, sus expectativas, su versión de lo que es una familia. Un mundo donde la verdad tenía un lugar en la mesa, aunque él intentara empujarla fuera. Mi mamá se quedó con su hermana varios días. Yo no la estuve revisando a cada rato, no la perseguí, ni traté de dirigir sus decisiones. Por primera vez, no se estaba recargando en él, ni esperaba que yo arreglara todo. Solo se estaba sentando con la verdad, y eso era más de lo que le había visto hacer en años. Mientras tanto, las llamadas de él fueron disminuyendo hasta que se detuvieron. Sin disculpas, sin explicaciones, solo un silencio lo bastante denso como para confirmar todo lo que habíamos descubierto. Él no buscaba comprensión, buscaba control, y sin audiencia no tenía nada que decir. Mamá me pidió vernos para tomar un café más tarde esa misma semana. Cuando entró, se veía más pequeña pero más firme, como alguien que por fin salió de una sombra larga y fría. «Volví a leer todo», dijo, abrazando la taza caliente con las manos. «No puedo creer lo ciega que estuve». «No estabas ciega», le dije. «Estabas cansada». Y él contaba con eso. Asintió despacio. «Quiero que las cosas sean diferentes. Quiero aprender a defenderme y a defenderte a ti». No fue una disculpa perfecta. No fue un momento perfecto, pero fue honesto, y eso importó más que cualquier cosa que hubiera podido decir en la mesa de Navidad. Mientras hablaba de los siguientes pasos, prácticos pero suaves, sentí una extraña ligereza crecer en el pecho. No era victoria, ni siquiera cierre. Era el alivio tranquilo de ver, al fin, a mi madre elegir «sé». Y si ella podía hacer eso, entonces quizá, por fin, también podría elegirme a mí. No me alejé de esa Navidad para castigar a nadie. Me alejé porque por fin entendí que protegerme a mí misma no era ser desleal. Era necesario. Las familias no sanan a través del silencio, ni de aguantarlo todo. Sanan cuando alguien tiene el valor de romper el patrón. Para nosotras, todo empezó con una verdad puesta sobre una mesa en la que nunca me habían dejado sentarme. Si esta historia te recuerda algo que hayas vivido, compártelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.